La relación entre China y Taiwán es un tema que ocupa la agenda internacional y por eso es tema de análisis en ampliamente en esta edición. Y seguimos conversando con el señor Olaguer Chacón, él es analista internacional y nos está ayudando a entender la raíz de este conflicto, el origen y cómo se ha desarrollado a lo largo del tiempo. En este punto, señor Olaguer, mucho se habla sobre el desarrollo que ha tenido Taiwán en los últimos años y que de alguna manera ese desarrollo, particularmente en la industria de los semiconductores, le protege de acciones mayores por parte del gobierno de Beijing. ¿Qué tan cierto es esto en la práctica? Mira, has dado con el punto. Eh, Taiwán es líder mundial en los microchips, en la producción de microchips. Y eso es un elemento demasiado importante para la producción de electrónicos de Estados Unidos y de Japón. Y por supuesto de los países desarrollados. Eso es lo que hace que exista un enorme interés de Occidente de mantener el status quo, porque una de las grandes preocupaciones es que se interrumpa esa producción. El presidente Biden, por ejemplo, pareciera que quiere estar prevenido en caso de que se desarrolle un conflicto a larga escala que pueda interrumpir esa producción y anunció hace unos pocos meses que el gobierno está dispuesto a invertir 50.000 millones de dólares en la producción de microchips dentro de Estados Unidos. También está ayudando a la consolidación de la misma industria en Corea del Sur. Al principio de los 80, la producción de microchips estaba concentrada en Japón. Japón, por razones comerciales y nacionalistas, quiso romper un poco con la dependencia de Estados Unidos en tecnología. Estados Unidos, en ese sentido, apoyó el desarrollo de la industria de los microchips tanto en Corea como en Taiwán. La industria taiwanesa se convirtió en líder mundial, la de Corea se demoró un poco más, pero actualmente sigue siendo, es uno de los principales productores mundiales. Eh, pero ahora, por esta posibilidad de un conflicto, Estados Unidos está gravemente preocupado, sabe que la producción coreana no es suficiente, la producción japonesa tampoco, y de no poder contar con la producción taiwanesa, va a necesitar entonces desarrollar. Por eso anunció, estoy hablando de hace apenas un mes, estos 50.000 millones de dólares para el desarrollo de la industria de microconductores en su propio país. Ahora bien, lo cierto es que China también juega un papel importante en esta industria, en este sector. Siendo así, ¿por qué, y vuelvo al punto, de por qué no ha buscado de alguna manera cumplir con uno de esos objetivos fundamentales que tiene el Partido Comunista, que es que Taiwán de alguna manera vuelva a integrarse políticamente al gobierno de Beijing? Lo está intentando, va hacia ese movimiento, pero sabe que se enfrenta con la resistencia de Estados Unidos. O sea, si hace un movimiento brusco, puede causar una crisis internacional. Y lo último que quiere China, China es un gobierno totalmente pragmático. Y por mucho que tenga interés de ir a Taiwán, no tiene ningún interés por interrumpir la relación comercial con Estados Unidos. China es muy diferente a Rusia, en el sentido de que un embargo puede afectar gravemente la economía china. El principal socio comercial de China es de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, por un lado, digamos así, con la mano izquierda, trata de hacer manifestaciones abiertas, ejercicio abierto de soberanía, y lo hemos visto en los últimos incidentes militares en el que los barcos militares chinos han realizado maniobras que se pueden considerar en aguas territoriales taiwanesas, que por supuesto el punto de vista chino no son aguas territoriales taiwanesas, que son vistas como una maniobra muy agresiva, pero que es un ejercicio de soberanía por parte de China. Pero por otra parte, no se atreve a hacer un movimiento tan brusco porque unas sanciones económicas contra China serían devastadoras para China. Y China en este momento se está tratando de recuperar de todo lo que significó la reducción de la producción por la crisis del COVID, por la pandemia del COVID, y también por todo lo que tiene que ver con lo que el COVID significó para la marca hecha en China. De hecho, en los últimos tiempos, en los últimos meses, ya el Made in China o China no se utiliza más. Ellos hicieron una especie de rebranding del país, entonces ahora ponen eh, People's Republic of China, en inglés PRC,
no pone la palabra China porque China en Europa y en Estados Unidos y en Canadá producen cierto rechazo. Y ellos saben que eso los está afectando. Entonces, no quieren ir a un conflicto abierto porque los intereses comerciales son muy grandes en China, pero no dejan tampoco de perseguir esa maniobra. Y de hecho se espera que a finales de esta década podría darse ese conflicto. Ahora bien, en este intento de China de alguna manera integrar políticamente a Taiwán, también hay que revisar la situación en la isla, porque si bien es cierto que a lo largo de todo este tiempo, pues China ha intentado mantener su presencia y de alguna manera reafirmar su soberanía, lo cierto también es, por otro lado, que Taiwán se ha ido desarrollando de manera distinta o con características distintas a lo que ocurre en la China continental. ¿Cómo evaluar lo que se vive en Taiwán? ¿Cómo evaluar a la sociedad taiwanesa? ¿Qué tan diferente es de la sociedad que vive o que hace vida en la China continental? No, podemos decir que la aspiración máxima de la mayoría de la población taiwanesa es la soberanía plena, pero ellos entienden que es difícil, que es un camino que es muy poco probable que se dé, así que se resignan a tener, a reincorporarse, a reinsertarse otra vez a la China continental, es una palabra que me gusta utilizar. Pero el ejemplo de Hong Kong los preocupa, porque al principio el gobierno chino mantuvo el sistema, la política de los dos sistemas, porque Hong Kong tenía los principales bancos, el, todo un sistema capitalista que servía extraordinariamente bien para el desarrollo económico chino, pero China empezó a imponer una serie de políticas que molestó a los hongkonianos. Y recientemente vimos cómo la represión fue brutal, y eso preocupa a Taiwán. Entonces, para ellos, mantener el status quo es la situación ideal y están tratando de realizar todas las maneras diplomáticas posibles para que tanto la Unión Europea como Estados Unidos tengan una respuesta similar a la que hicieron con Ucrania y Rusia, en el que tanto Europa como Estados Unidos cerraron filas inmediatamente a favor de Ucrania. Bueno, esa es la aspiración que tienen los taiwaneses porque dicen, bueno, su status quo ha pasado 70 años, la realidad política es otra, y quisieran mantenerse así como están. Señor Olague, rápidamente para darle un cierre a esta conversación y a esta entrevista, ¿qué podemos ver en el futuro próximo con respecto a este conflicto? Bueno, es de esperarse que a finales de la década podría darse el conflicto. Eh, lo que acaba de ocurrir en Rusia, Ucrania, lo que ha demorado esa posición, en la respuesta occidental con respecto a Ucrania podría servir de disuasor a China, pero no por mucho tiempo. Y lo que podría intentar China es tratar de romper vínculos comerciales, pero no es tan fácil. Así que es difícil vislumbrar la situación, pero indudablemente China continental va a tratar por todos los medios, incluyendo la fuerza, de lograr esa reunificación antes de que termine esta década. Muchísimas gracias, señor Olague, por este análisis y por ayudarnos a entender la razón y la raíz de este conflicto. Bueno, muchas gracias a ti por la oportunidad de conversar con ustedes. Gracias a usted. Conversábamos, amigos, con el señor Olague Chacón, analista internacional. Nos explicaba el conflicto de China y Taiwán, la razón, el origen y la historia, y cómo a lo largo de estos 70 años estas tensiones políticas entre la isla y la China continental se han ido acrecentando cada vez más, tanto así que es un tema muy presente en la agenda internacional. Tras este análisis, tras esta conversación, a mí me corresponde despedirme de ustedes, pero los invito a que nos acompañen en una nueva edición de Ampliamente, donde solemos analizar estos temas que impactan en la agenda internacional. Feliz tarde para todos.